como decía, todo esto se pone de acuerdo con una sola aspirina. En la semana próxima, en la OIT y en Ginebra, se van a reunir dirigentes CGTistas con funcionarios de trabajo. Pero la cuestión tiene nivel de olla a presión, sobre todo por los sindicatos más duros, comandados y al amparo de Hugo Moyano, camioneros, que están reclamando desde la CTA y demás una medida de fuerza, no importa cuándo se juegue el Mundial. ¿Se entiende? Totalmente. Bien. Marcelo Ramal, con respecto a todas estas, podríamos decir, denuncias, es decir, todo lo que está mal, lo que aparentemente estaría haciendo mal el gobierno, la pregunta a mí es la siguiente. ¿Hubo necesidad de aumentar las tarifas o, repito, como dijo ayer, que me llamó mucho la atención, un senador, las empresas están llenas de plata? Lo escuché recién, no crea que no lo escuché, pero me gustaría que lo repite y lo profundice un poquitito. No, ocurre lo siguiente, todas estas afirmaciones de si las empresas ganan, no ganan, están llenas de plata o no, acá hay que dejarse de adjetivos y ver cuáles son los costos de producción de la energía en la Argentina. Yo lo señalé recién, ayer se dijo, por ejemplo, que el gas natural se paga 2 veces y media lo que está costando efectivamente en Boca de Pozo. Es decir, que hay un subsidio fenomenal a los grandes productores petroleros y gasíferos. Este es el subsidio que realmente está operando hoy en la Argentina. Es decir, que lo que se podría pagar a un determinado valor a $2, hoy se paga 2 veces y media más, supuestamente como premio para que produzca más energía. Entiendo. Ahora, ¿con qué nos encontramos? Que a pesar de ese premio extraordinario, que hoy se paga con tarifazos, cae la producción de petróleo y la producción de gas se mantiene prácticamente estacionaria si no fuera por la producción de vaca muerta. Enseguida le hago otra pregunta, Marcelo, discúlpeme. Sí. Pero para ver qué pasa en la calle a partir de este debate que estamos armando acá en el estudio de Crónica TV, vamos a ir al exterior, porque está Fernando Moreno en una cafetería. Fernando, ¿dónde estás? Hola, China, sí, exactamente. Estamos en Montserrat, en una cafetería, y circunstancialmente nos encontramos con Daniela, ¿no? Es una comensal, se acercó hoy de la tarde, estuvo hasta hace unos minutitos compartiendo un café acá con amigos. ¿Vos cómo sufrís, o cómo vivís, mejor dicho, esta cuestión de los aumentos, las tarifas y demás? Bueno, la verdad, me parece que yo estoy en una posición medianamente distinta, porque no soy de acá, vengo de Venezuela, tengo un par de meses radicada acá, y pese a que me han comentado mucho que bueno, que hay un montón de aumentos y que uno los nota porque se vienen dando desde inicios de año hasta ahora, realmente nosotros como extranjeros, o en este caso yo como venezolana, me parece que lo que está pasando allá, que no tiene mucho que ver con la entrevista, pero sí afecta a mi punto de vista. Lo que está pasando allá no tiene un punto de referencia lógico. Entonces los aumentos que están acá pueden servir un poco como alarma, pero se puede estar mucho peor, claramente. ¿Hace cuánto que estás aquí en Argentina? En octubre llegué. Gracias. 7 meses, o sea que viste por lo menos las corridas, digamos, en los precios, algunas llegaste a ver. Sí. Precios y igualmente con el tema de los alquileres, o yo estoy trabajando en un lugar y estoy completamente en blanco, el tema de cómo cambian los costos en tu mismo recibo de sueldo, con la medicina prepaga, o el poder costearte comida y alojamientos, y cambia un poco. Bien, te escucho. No, Fernando, Claudio. más allá de todo, por ejemplo, me parece a mí que hay gente, hoy compartimos todos, porque todos hemos escuchado en algún momento que decíamos todos, si seguía el gobierno anterior íbamos a terminar como Venezuela. Es decir, siempre se puede estar un poco peor, eso lo sabemos. Pero Eduardo Santín, con respecto a los jubilados, acabamos de escuchar que se puede estar peor. ¿Pueden estar peor? Mirá, la realidad es que cuando uno gana 7.660 pesos y el 50% de los jubilados que cobra eso, digo, porque si bien el 75% cobra la mínima, hay el 50% de los jubilados, o sea, un poco más de 3,5 millones de jubilados,
cobra un solo haber y cobra 7.660 pesos. Es decir, esto hace que se hace todo muy difícil, digo, porque yo te contaba recién que, es decir, aumentó lo que significa específicamente los servicios en la casa, le aumentaron los medicamentos, que significan el 20% de su estructura, la salud y los medicamentos de estructura de salario. Entonces digo, este tipo de cosas me parece que hace muy difícil la vida de un jubilado, sobre todo porque si llega el invierno y no se puede ni calefaccionar, digo que esto es un dato no menor, digo, porque esto hace, digamos, porque uno dice, bueno, digamos, se las arregla, no se las arregla nada. Digo, la realidad es que cuando uno es mayorcito y necesita un poquito más de calor, específicamente para bancársela, y no puede prender ni la estufa, es decir, esto es un problema muy serio, digo, tiene que ver con los propios derechos humanos de la gente. Entonces, digo, es decir, es difícil esta cosa. Es decir, ¿Por qué el no recuerda gobierno cuándo está la toma mínima, decisiones Eduardo? que en la práctica, es decir, decide que la plata que iba al bolsillo de uno vaya al bolsillo de otro. Y este me parece que es un dato, digamos, es decir, la realidad es que el Congreso intentó cambiar esta mecánica, el Poder Ejecutivo, digamos, doblegó la apuesta haciendo el veto. Eduardo, es un tema complejo. Sí. Sobre lo que usted está mencionando en este momento y aprovechando que tenemos a Daniel Ramos, que es electricista matriculado, ¿se le puede aconsejar a un jubilado? ¿Hay alguna otra alternativa para un jubilado que vive, por ejemplo, en un geriátrico que no prenda la estufa? ¿Hay alguna otra solución a no prender la estufa? Daniel. No, pero no sé si hay soluciones. Digo, la realidad es que ustedes, aparte, es decir, viven en casas, digamos, en general modestas, con muchos años. Es decir, muchas veces tienen la estructura o las conexiones eléctricas en mal estado. Es decir, y esto hace que consuman más específicamente de lo que tienen que consumir. Pero si aparte quieren, digamos, no es porque el señor cobre mucho, pero si quieren llamar a un electricista matriculado a que le cambie la instalación eléctrica de la casa, no tienen forma de hacerlo. Bien, Daniel, ¿hay alguna otra alternativa para las personas No de hay mayor edad, para el alternativa. grupo etario de los más adultos? No hay alternativa, porque para calefaccionarse vos necesitas ya sea un elemento que sea alimentado eléctricamente o a gas. Ajá. Eléctricamente ya es imposible prender una estufa, aunque sea esas de cuarzo de 2 velas, porque el consumo es terrible. Sí. Un radiador de aceite, mucho más todavía. Para mí, en este momento, lo más importante sería poder combinar las dos cosas. Usar para algunas cosas el gas, que tiene mucho mejor rendimiento y menos gasto en hora, que la parte eléctrica para la calefacción. ¿Le bajó el trabajo, Daniel, a usted? Sí, muchísimo. Bien. Bueno, recién estaba leyendo... Sí, Claudio Tintor. perdón. ¿Puedo preguntar? Perdón, Sí. Nati. No, le quería preguntar al economista, ¿no? Que recién hablaba de recomponer los precios, ¿no? Cuando estaba recién explicando qué le parecía el veto, bueno, digo, estaban muy atrasados con respecto a lo que es las tarifas porque en algún momento, o sea, se pagaban, no sé, 60 pesos de luz. ¿Eso era razonable? Digo, ahora está bien, hay gente que está pagando 2.000, tampoco es razonable. ¿Hay un punto intermedio? Bueno, en realidad el conjunto de los servicios públicos entendemos que nunca debiera superar entre un 15 y un 20% del ingreso familiar. Sí. Aquí habían quedado en la Argentina, digamos, en el orden de un 5%. En consecuencia, era inevitable que alguna recomposición tenía que haber. Electricidad y gas tal vez fueron los conceptos que mayor atraso tuvieron, no así las telefónicas, no así otros servicios. Entonces hubo ahí que recomponer esto, pero lo que también ocurrió a la par de esto es que a la gente no se le dio tampoco una explicación clara de cómo iba a ser esa recomposición. Y recuerden ustedes que en el 2016... Pero digo, ¿hay que consultarle a la sociedad en ese caso? Digo, eso no digo consultarle, hay que explicarle, por lo menos explicarle. Y la Corte Suprema en el año 2016, cuando frena, ustedes recuerdan el tarifazo del gas, Claro. le marca al gobierno un sendero, digamos, Sí. donde la recomposición tiene que ser gradual, tiene que ser los Razonable. precios razonables, y le impone una tercera condición que le dice, tienen que respetar la capacidad adquisitiva de las familias. Pero Entonces, si nos ¿le puedo basamos hacer un asterisco ahí? si nos basamos en esa resolución, en ese mismo fallo de la Corte Suprema, dice que el que fija las tarifas es el Poder Ejecutivo Nacional. Sí, es el que fija las tarifas, de lo contrario hay que cambiar las leyes marco eléctricas y marco del gas. Esto es así.
Se pueden modificar, por supuesto, las leyes, el Congreso lo puede hacer, pero los que fijan las tarifas son los entes reguladores de los servicios públicos, el ENRE para la electricidad, el ENARGAS para el gas, y establece un mecanismo de audiencia pública donde la empresa tiene que ir y mostrar sus costos, donde se discuten, digamos, todos y cada uno de ellos, se revisan y finalmente el ente fija el nuevo cuadro tarifario. Y ese cuadro tarifario es el que deberá regir, por lo menos, se espera que por 5 años. ¿Le puedo hacer un asterisco ¿Puedo ahí? agregarte algo ahí? ¿Le puedo hacer un asterisco ahí en esa pregunta económica? Sí, cómo no. Digamos, porque también por autocrítica del periodismo, ¿no? Se dice, y la pregunta es esta, antes se regalaba energía y ahora hay que pagar porque siempre se puede estar peor. Digo, ¿este es el debate? No, el debate debiera ser en realidad si los servicios públicos en su conjunto pueden mejorar. ¿Qué servicios públicos queremos? Porque yo siempre señalo que vos podés tener servicios públicos caros y baratos, caros y malos. Podés tener una alternativa donde sean baratos y malos, etcétera. O podés tener una alternativa donde sean buenos y con precios accesibles. Entonces, esa discusión final habría que darla en algún momento en el conjunto de los servicios públicos, no solo circunscribir la discusión a electricidad y gas, porque acá nos olvidamos del transporte, nos olvidamos del agua, nos olvidamos de un montón de otros servicios públicos. Eduardo. Digamos, lo que el Congreso votó ayer es la emergencia de las tarifas. Y es el único órgano que puede declarar la emergencia, que es el Congreso. Entonces, a partir de que declara la emergencia, se meten las tarifas. Pero digo, por eso es absolutamente legal lo que el Congreso hace. Es decir, no es que el Congreso no pueda definir sobre las tarifas. El Congreso lo que hizo ayer es declarar la emergencia en el ámbito tarifario. Entonces, digo, es decir, desde este lugar está planteado frente a la discusión. Así que digo, es decir, yo saldría de la discusión de que esto no lo puede hacer el Congreso. El Congreso tiene todas las atribuciones para poder avanzar sobre esto. Bueno, lo que pasa es que también el presidente tiene la atribución de vetarlo. Pero en definitiva, si lo veta, es decir, paga, digamos, las consecuencias de haber, es decir, rechazado esto, y en definitiva me parece que le está agregando, digamos, a la sociedad incertidumbre. Porque digo, cuando la gente no puede bancar sus propias tarifas, digo, porque es válido que los servicios sean el 20% del salario, cuando el salario forma parte de un conjunto de cosas que me resuelven la vida. Si yo tengo salarios que en la práctica la mayoría de ellos está por debajo del valor de la canasta familiar, digamos, estamos complicados. Digo, hablamos de la canasta familiar de la Argentina, que está en 16.000 pesos, y digamos, nosotros tenemos la mayoría de los salarios de la Argentina, más del 50% de los salarios, por debajo de ese número. Entonces, cuando esa es la realidad y sobre eso yo le cargo el 20%, es decir, de los servicios, en definitiva estoy poniendo a las familias argentinas en situación realmente calamitosa. Bien, decíamos hace un ratito que esto no tiene un buen final, por ejemplo, para la CGT. Pero también hay distintas manifestaciones y protestas que empiezan ya, continúan, digo bien, a partir de la jornada de hoy, como por ejemplo el cacerolazo. Nati. Sí, son las primeras repercusiones que se van a empezar a sentir en las calles, ¿no? La convulsión social. Esto ya están convocando en las redes sociales a un cacerolazo hoy a las 20 en rechazo, ¿no? Lo que es este veto presidencial y que mañana también se va a sentir con la marcha federal, la que encabezan las organizaciones sociales, que en principio iban a estar llegando al Congreso de la Nación y ahora decidieron trasladarlo a la Plaza de Mayo. ¿Qué dice el gobierno? Esta marcha ya estaba, no teníamos por qué tirarnos atrás y esperar con el veto, porque bueno, una de las incógnitas de las últimas horas era si el gobierno iba a esperar o no a raíz de esta marcha que ya estaba convocada y que comenzó el lunes en el norte del país y va a estar llegando al centro de la ciudad de Buenos Aires el día viernes. Lo que sucede es que hasta esa semana, antes del cimbronazo económico, el gobierno no tenía problemas en materia económica y, mejor dicho, no tenía problemas políticos, los tenía en materia económica. Ahora se junta la marcha federal, el despertar de la CGT, otros sectores sindicales y los movimientos sociales que subieron en potencia de aquella marcha que inclusive llega con propuestas concretas, a no olvidar de esto, respecto a seguridad, alimentación y demás. Bueno, incluso las mismas organizaciones que están convocando a este cacerolazo a las 20 horas, también incluso están pidiendo, Luis, un paro ya, ¿no? Claro. Que la CGT
fije una fecha para un paro. Hoy quedó descartado. Incluso el presidente Mauricio Macri habló sobre el tema, dijo que no sirve para nada un paro, similar a lo que había sido con la primera decisión de convocar. Un paro no es un fin en sí mismo, dice algunos sindicalistas dialoguistas, y todo esto en un, digamos, quizás la opinión pública en su descontento le gana a la precaución de muchos dirigentes de esta CGT dividida, digamos, en muchas partes. Marcelo, ¿querías aportar algo? No, sobre esto que se está discutiendo, es evidente que el presidente se apuró a dar el veto con el siguiente razonamiento, que las movilizaciones, las marchas, los cacerolazos que vengan después queden como una suerte de protesta testimonial, es decir, expresando una bronca porque hubo un veto, pero con un tema concluido. Yo creo que el movimiento popular que ahora, con un cacerolazo, con la marcha de mañana y otras iniciativas se ponga en marcha, tiene que actuar con otro objetivo. Hay que derrotar el veto. Claro, todos sabemos que el veto... ¿Cuáles son los instrumentos? Lo único que derrotaría el veto debe ser es derrotado, un por fallo supuesto. de la Corte. Claro, No. Puede haber, sí, puede haber de la Corte, pero también una ley puede ser insistida. Y en este caso hay que obligar a que la ley sea insistida en el Congreso. Para eso necesita un 2/3 por supuesto, y el oficialismo por supuesto. ya sabe... Te voy a dar un ejemplo. La Corte Suprema, por instigación del presidente Macri y de Patricia Bullrich, sacó una ley con el beneficio carcelario del 2x1 a los genocidas de la dictadura. Hubo una movilización popular de 500.000 personas y el Congreso, incluyendo a los diputados del gobierno que había instigado esa ley del 2x1, tuvieron que levantar la mano y derogar el 2x1. Nosotros con los tarifazos tenemos que lograr lo mismo. Pero acá hay en con juego un paro otra activo cosa. nacional, con para una mí huelga, no tiene que ver hay que lograr un paro ¿no? activo nacional, una movilización masiva, multitudinaria, que obligue al Congreso Nacional masivamente a retrotraer este veto despótico, infame, indigno y volver hacia atrás los tarifazos. Claro. Ese es el planteo con el cual el Partido Obrero y el Frente de Izquierda se movilizan el día de mañana y hoy vamos a participar en los cacerolazos. Bien, acaba de integrarse a este grupo de debate Osvaldo Bassano, que es abogado y además es presidente, entre tantas otras cosas, por eso lo tengo que leer. Muchísimas gracias por estar por aquí en el estudio. Presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios. Por ejemplo, entre algunas cositas manifestadas, yo siempre busco lo que han dicho y me baso en eso para la primera pregunta. Usted dijo que el gobierno debería darse cuenta de que la política que ha tomado es peligrosa por el gran costo social. Pero usted dijo peligrosa, no dijo inviable. ¿Cómo lo podemos explicar? Es peligrosa y lo puedo certificar porque en este momento he tenido una catarata de llamados sobre este tema del cacerolazo de hoy a la noche y consultas en forma directa por colgarse de la red de luz. Vuelvo a recalcar, están las consultas de colgarse de la red de luz, o sea, la gente que ya no yo le puede manifesté que es peligroso, que es tomado como un delito, y la mayoría nos contestó, no le puedo decir la locución obscena, pero la mayoría contestó que no les importaba. Osvaldo, voy a interrumpirle un segundo porque tenemos en el piso también a un electricista matriculado para hablar justamente de este tema. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, yo quería llevar toda esta conversación un poco al lado humano también. Porque la necesidad tiene cara de hereje y es absolutamente. Yo lo que veo específicamente es, todos me preguntan, cosa que yo no hago, aclaro, ¿cómo se puede engañar al medidor para que no funcione tan rápido? Claro. Esa es una de las preguntas más comunes que me hacen. Yo no puedo, no quiero y no me corresponde hacerlo porque eso es un tema específico. Pero no queda ahí la cosa. Porque con mi negativa sigue otra cosa. Y hay otra gente que es un poco más inescrupulosa que sí lo hace. Entonces, el que más se anima, mete la mano él. Y entonces nadie toma en cuenta cuál es el riesgo, que es meter la mano en un lugar donde hay electricidad. ¿Cuáles son los riesgos
de que una persona, doña Rosa, que está en su Es casa, como colgarse meta del la mano. cable, ¿no? Como la gente se quiere colgar del cable. Lo que pasa es que en este caso vos tenés que poner la mano en la electricidad. Colgándote de la luz Sí. en el barrio, colgándote del cable no te morís, como dice Dolina. Colgándote de la luz te morís. Y le agrego un dato a lo que usted decía, que es absolutamente cierto. Cuando hay emprendimientos públicos, muchas veces el obrador se engancha a la línea de la concesionaria. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Totalmente. Ese consumo no lo paga el que se enganchó. ¿Y cuáles son los riesgos? Los riesgos de esta la muerte. alternativa? Claro. No hay, o sea, ese es lo peor que puede pasar es la muerte. De ahí para o sea, quemaduras, quemaduras completas. Matar a un tercero que pasa por esa instalación Matar a un tercero, y queda pegado. Daniel, ¿se puede engañar al medidor? Y la verdad que yo No se debe, no se debe, ni pero sé se cómo puede. hacerlo, pero se puede. Sí, como dijo la entrevistada ahora es como- venezolana, se puede sí. estar peor, ¿no? Es similar a lo que pasó con el agua, ¿no? Porque hay muchos que no tenían los medidores y decían, bueno, me cobraban cualquier cosa de agua porque no se controlaba el consumo. Entonces pensaron que instalando el medidor iban a tener por lo menos un control más certero de lo que eran sus gastos. Digo, esto también sucede con la luz, ¿no? Digo, que son los dos, las dos tarifas que más aumentaron. Sí, totalmente. O sea, el medidor marca específicamente el consumo que hay dentro de la casa. De ahí es donde se toma la distribuidora o la empresa para cobrar la factura. Ahora, engañar al medidor no se puede. Y el medidor no puede engañar al usuario también, porque hay muchos comerciantes que se quejan. Es un aparato. Claro. Puede funcionar mal para beneficio del cliente como para beneficio de la empresa. El error, la ventaja de la empresa es que muchas veces cobra por promedio y no por control de medidor. Totalmente, no controlan todo, es así. Bien. Quería aclarar algo con referencia al agua. El agua no puede cortarse. Está prohibido por ser un bien vital, no se puede absolutamente cortar, aparte ya hay fallos de la Corte Suprema. Con referencia al tema de la luz, las consultas son de gente que no la puede pagar, que es distinto. Totalmente. Entonces, este es el problema más central, porque cuando tienen ya porque lo que ha ocurrido con la luz es que se han superpuesto las facturas por pagos en cuotas. Entonces ya ahora la gente no lo puede pagar. Y este problema ya le está desencadenando, por ejemplo, que tengan 5 o 6 mil pesos y les sobrepasó el ingreso medio. Y bueno, entre comer, como es lo que se llama en doctrina la pobreza energética, entre comer y pagar la luz, comen y se cuelgan. Y ya puedo asegurar, porque lo he visto en los barrios, hay varios barrios con colgados en el medidor o directamente en la red, no el medidor, no tocan el medidor. Y el problema de los que estaba hablando, que son el consumo estimado, es uno de los problemas más serios que tiene, tanto Edesur como Edenor. Porque las dos empresas, para no ingresar en los barrios, porque tienen miedo, y barrios que no tienen nada que ver con peligroso, ni mucho menos barrios de clase media, muchas veces directamente le ponen estimado. Y eso lleva a valores inconmensurables. Nosotros recomendamos que cuando llegan esas facturas se lea conforme lo que establece la Ley de Defensa del Consumidor. Pero hoy, lo que hablamos con el discurso del presidente, este veto es peligroso porque, como vamos a ver en los próximos días, la sociedad está totalmente alterada porque considera que la manda constitucional del artículo 42 que establece la protección del consumidor y la protección económica del consumidor, el presidente la ha abandonado. Doctor Bassano, a propósito Una de cosa abandono. más, hay un problema con el veto. Nosotros no tenemos todavía el horario en que ha sido suscripto, pero si hubiera alguna discordancia de horario o de fecha con el dictado de la norma y el veto, es inconstitucional el veto, porque el veto tiene que ser totalmente independiente de la norma y tiene que tomar el tiempo necesario para el dictado. Se apuró, la norma recién había sido dictada, ni siquiera la tenía en su poder y ni siquiera sabía la resolución, lo que significa que si el presidente en este momento firmó un veto fuera de lo que significa, lo ha hecho público, ha tomado público en todos los medios, lamentablemente habrá que concurrir ante los tribunales. Y advierto
que hay varias demandas contra los tarifazos que no han sido resueltos por presión del Poder Ejecutivo y de las corporaciones.